Vamos a ir a otro tema aquí en la mañana informativa. El Servicio Nacional del Consumidor acusa a la multitienda La Polar de tener una actitud impúdica y desvergonzada luego de reconocer en los últimos días finalmente la venta de productos falsos, falsificados. Además, indicó que no hay ninguna voluntad para hacerse cargo de las compensaciones en favor de los consumidores. Vamos a hablar de este tema. Para eso estamos justamente con el director del CERNAC, Andrés Herrera. Director, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. A ver, esto va en constante evolución. Estaba leyendo aquí información desde el Mercurio, donde se abre la empresa La Polar, a compensar eventualmente a consumidores que se hayan visto afectados por la venta de productos falsos, falsificados, algo que reconoció, si no me equivoco, hace 2 días, en términos de ciertas partidas de una importadora que trabajaba con ellos. ¿Cómo ve usted este último dato de que efectivamente se abra la eventualidad de compensaciones? O sea, lo vemos como una noticia esperada, que además debió haberse producido hace mucho tiempo, pero nos parece muy bien que exista esa disposición. Ahora, esa disposición, esa declaración tiene que traducirse en un hecho concreto en términos de que La Polar se comunique formalmente con nosotros y podamos levantar ahí una mesa de trabajo que analice cuál sería esa propuesta compensatoria. ¿No había un contacto de Empresas La Polar con el CERNAC con respecto a No, este punto en particular? Hasta ahora formalmente no. De iniciar una mediación, por ejemplo. Lo que pasa es que ya tenemos una demanda colectiva que se inició en diciembre del año pasado. Entonces, en el contexto de esa demanda colectiva, la verdad es que La Polar ha tenido una actitud más bien dilatoria, no se ha hecho cargo finalmente de las imputaciones que nosotros le hemos hecho, y lo que esperamos con todos los antecedentes nuevos que han surgido es que en el marco de este juicio podamos presentarle eventualmente al tribunal una propuesta compensatoria para que sea aprobada de manera de resolver rápidamente estos temas. Y ahí, bueno, nosotros tenemos, por supuesto, nuestras pretensiones que tendremos que en su momento conversar con La Polar. De lo contrario, tendremos que seguir el juicio adelante. Ya, hasta ahora no ha habido contacto, pero por lo menos desde la prensa, se enteran por la prensa ustedes de que se estaría abriendo la posibilidad de compensar, a generar un mecanismo que también tiene sus complejidades, porque hay que detectar cuántos clientes o eventualmente los clientes que terminaron comprando una prenda falsificada y lo comentaba fuera de cámara, no por un tema quizás más burdo en términos del nombre, marca o el logo de la marca, sino desde la tela de la ropa, desde el material usado. O sea, hay detalles que pueden saltar a la vista o no saltar a la vista. Así es. Efectivamente, la propuesta compensatoria que se pueda plantear tiene las dificultades técnicas del punto de vista, primero, de la identificación del universo de prendas que estarían en esta condición, es decir, que no serían originales o falsificados o de un estándar inferior al prometido, que también pudiera ser el caso. Y por otro lado, la identificación de los consumidores que han sido afectados directamente. Y eso, evidentemente, también la principal fuente de información es aquella que dispone la propia La Polar. La Polar ha registrado efectivamente las compras, y cuando se trata, por ejemplo, de mecanismos electrónicos o presenciales a través de tarjetas de crédito o débito, tiene esos registros. ¿Esa información está? No la tenemos, por supuesto. No, pero la empresa la tiene como tantas otras empresas, no solamente. Por supuesto. Cuando se paga en efectivo es distinto. Claro, cuando se paga en efectivo, ahí vamos a tener una complejidad de lo que significa identificar a ese consumidor, pero esperamos también generar en el marco de una propuesta compensatoria los grupos de consumidores que están en las distintas situaciones para poder avanzar hacia una solución que efectivamente comprenda a todos los consumidores. Director, ¿cómo evalúan desde el CERNAC no voy a decir cambio de opinión, pero sí cambio de declaraciones y discursos por parte de Empresas La Polar? Uno entendería de buena fe de que finalmente detectan que evidentemente lo que se acusaba inicialmente por parte del CERNAC y también de distintas marcas se cumple en términos de una distribuidora que finalmente sí le estaba vendiendo ropa falsificada y se dan cuenta ahora. Yo insisto, desde la buena fe, que obviamente también en cualquier conversación con el CERNAC va a existir. Pero obviamente prende la alerta en términos de lo que fue la primera respuesta de Empresas La Polar de descartar a rajatabla y de una manera hacer una crítica al CERNAC y también de eventuales querellas contra quienes estaban querellándose contra ellos. Eso nos llama poderosamente la atención, Nicolás. Es decir, sobre la base de todos estos antecedentes, es muy difícil creer en esta versión que está sosteniendo La Polar. ¿Y por qué? Por una parte, por lo que tú comentabas en torno a que ha defendido desde el comienzo de este escándalo una determinada forma de actuar que estaría conforme a los estándares de regularidad por parte de la empresa, en términos de los controles de calidad, las importaciones.
Pero ahora aparece una supuesta investigación que denomina la Polar como exhaustiva, tanto en Chile como en Pakistán, y que da cuenta de que estos contenedores que habrían sido retenidos por el Servicio Nacional de Aduana en una partida muy particular, efectivamente habrían sido de ropa falsificada, y se imputa esa responsabilidad a estos importadores. Claro. Diciendo que es víctima de un fraude. Presentando acciones legales, de hecho. Claro, pero entonces resulta insólito, inverosímil, que finalmente una empresa profesional del retail, que está establecida hace mucho tiempo y que está explotando un modelo de negocios nuevo, como es el outlet, no aplique el mínimo estándar de diligencia respecto de cuáles son los importadores, cuál es el control de calidad, cuál es la trazabilidad de los productos que ingresan, y ahora resulta que se establezca como una víctima de esta situación sin hacer alusión a que las víctimas verdaderas de esta situación son los consumidores que confiaron en la empresa. Entonces, llama poderosamente la atención, y no es posible, la verdad, creer una tesis así, porque esta situación podría tener un alcance muchísimo mayor del que está declarando la Polar. ¿Alcance muchísimo mayor que podría involucrar a otras firmas del retail? Nosotros queremos ser muy responsables ahí, Nicolás, y lo que estamos haciendo es, más allá de continuar con la línea investigativa en el caso de la Polar, efectivamente iniciar una investigación también con otras marcas, pero no tenemos hasta ahora antecedentes que nos permitan concluir que esta es una práctica difundida en el retail. Generalizada desde la industria. Desde la industria. Para nada. Efectivamente hay casos puntuales, tenemos reclamos. Por ahora no, pero eso no se descarta. Por ahora no, claro. No se puede descartar, eso. Por supuesto. No tenemos antecedentes al día de hoy, pero no se puede descartar que esto se produzca, y por eso nosotros vamos a analizar las situaciones que los consumidores nos han reclamado, vamos a requerir información, vamos a citar a declarar a muchas de las empresas de retail para que nos cuenten cuáles son los mecanismos de control, cuáles son sus flujos de distribución, de ingreso, de importación de los productos de marca sobre todo, para saber cómo están operando y conforme a eso sacar algunas conclusiones más definitivas. Ahora, porque también hay una industria, Andrés, que ha ido evolucionando con el tiempo, especialmente con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, este marketplace, que es finalmente una empresa que le vende una camisa a la empresa del retail y la está comercializando a través de su sitio web, digamos. Es decir, hay una venta indirecta, no una venta indirecta, pero sí a través de un proveedor, pero que uno no podría encontrar en la tienda física. O sea, también se amplía lo que es la cantidad de oferentes para una de estas empresas de retail, que hace también bastante más masivo la cantidad de actores ahí, ¿no? Así es, y de hecho los marketplaces son verdaderos, intermediarios. Intermediarios, y ahí los proveedores directos de esos productos son terceros, son otros proveedores. El tema es que los proveedores intermediarios, como por ejemplo son estos marketplaces de estas plataformas electrónicas, tienen igualmente una responsabilidad frente al consumidor. Deben responder directamente ante el consumidor sin perjuicio de posteriormente, si hay algún tipo de incumplimiento del proveedor directo, accionar en contra de él. Entonces, los consumidores no quedan desprotegidos porque allí la ley expresamente contempla la responsabilidad de los marketplaces, y por eso el llamado a todas las empresas que son generalmente grandes que administran estos marketplaces, que establezcan controles adecuados desde el punto de vista de quiénes son los proveedores directos y los estándares que deben cumplir estos proveedores que ofrecen estos productos a través de estos mecanismos. Y ahí el tema efectivamente es también la información que los marketplaces proveen a los consumidores en términos de quién es el proveedor directo del servicio, cómo opera esa plataforma, etcétera. Y eso de hecho está recogido en el Reglamento de Comercio Electrónico, que está publicado y es de aplicación para todas las empresas. Director, vuelvo al tema La Polar, a empresa La Polar propiamente tal, y un poco en el punto de vista que ellos pusieron a nivel público sobre las acusaciones de distintas marcas sobre la posibilidad de la venta de productos falsos, que finalmente en una partida habrá que ver efectivamente cuáles son, y el universo, digamos, termina siendo así, y lo ratifica la empresa. Y recordaba yo una campaña que semanas después de las acusaciones lanzaba La Polar, decía, las marcas viven en quien las usa, defendiendo la originalidad de sus productos. ¿Esto también puede ser una especie, digamos, de agravante a la posición que ha tenido la empresa al respecto? O sea, primero, desde el punto de vista de lo que ha sostenido La Polar, como decíamos anteriormente, defendió tajantemente su modelo de negocio y que estaba todo en regla. Ya. Pero además... Que tenía todo el derecho, digamos, de tener esa posición si efectivamente consideraba eso. Claro. Lógico. Ahora, lo que pasa es que con los antecedentes esa situación cambia de la propia declaración de La Polar. Ahora bien, esa publicidad en particular también podría tener elementos
que induzcan a error o engaño a los consumidores, porque cuando se dice que estas prendas cobran valor en quien las usa, da a entender que da lo mismo finalmente el origen de ese producto y si esa marca es original o reconocida, sino que el valor se lo asigna el consumidor. Pues eso no es así, hay antecedentes objetivos y la responsabilidad que tiene la empresa de vender productos originales de una determinada marca, y el consumidor tiene que tener claro que esa situación es así y que no está comprando productos alternativos o originales o de saldo anteriores. Esa información tiene que ser muy clara por parte de la empresa, cuestión que no ha ocurrido. Información que está a la vista para el consumidor, pero que muchas veces, y nos pasaba con los alimentos hace muchos años, no sé si recuerda, la tabla nutricional que estaba en el empaquetado, atrasito, salió toda la información y muchas veces uno no lo miraba, bueno, aparecen los sellos y evidentemente también hay mayor información para el consumidor por una ley. Ahora, si uno ve la ropa, siempre hay una etiqueta que a veces es difícil encontrar, pero sale 100% poliéster, 50 lana. Muchas veces esa etiqueta puede que no cumpla con la real manufactura, digamos, de una chaqueta o una camisa. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Sí, también hay un tema y eventualmente ciertas composiciones o ciertos materiales que utilizan las prendas pueden eventualmente también ser peligrosos para los consumidores. Esa es otra arista. Pero evidentemente lo que supone la comercialización de prendas originales de marcas reconocidas es que el estándar de calidad de la manufactura, de los materiales que se utilizaron son de alta calidad y por lo tanto es un todo el que adquiere el consumidor. Y por lo tanto, si se pone en duda ya la manufactura, los elementos que componen la prenda de vestir, o sea, ya estamos en una situación absolutamente que no se puede controlar. Entonces ahí la responsabilidad fundamental, por supuesto, sigue siendo de la empresa, en este caso de la Polar, de garantizar a los consumidores que están adquiriendo prendas completamente originales y auténticas. Porque la empresa al mismo tiempo adquiere un compromiso con el cliente, ¿no? Por supuesto, ahí está comprometida la fe pública también. Aparte de la relación contractual que se da entre el consumidor y la empresa y la simetría de información que existe entre un consumidor que no tiene por qué saber de dónde provienen esos productos y confía y deposita su confianza ahí, está el compromiso y la fe pública de todo el comercio formal. Y eso es muy grave, por eso es lo grave de esta situación, que la gente desconfía. Cuando se le pregunta en la calle, dice, bueno, yo ya no quiero comprar en estas tiendas productos de ahí, de marca, y eso se puede extender a otras empresas del retail. Para ir cerrando, director, volviendo a lo que conversábamos al comienzo, la expectativa y los pasos a seguir por parte del SERNAC, con esta novedad también, que hay que ir confirmándola en el paso de las horas, de que la empresa estaría abierta a compensar eventualmente por infracción a la ley del consumidor en este caso. Bueno, en primer lugar, nosotros también vamos a desplegar algunas acciones en el marco también del juicio. Por ejemplo, solicitar la suspensión de los pagos de las personas que compraron a crédito este tipo de prendas, de manera de que no continúen abonando las cuotas mensuales y se cese en esos pagos. Mientras esta situación no se produzca, estamos evaluando también de qué forma poder asegurar las resultas de este juicio, que está todavía en una etapa inicial, pero en cualquier caso necesitamos que se formalice este compromiso público que ha hecho la Polar aparentemente de compensar a los consumidores, y estamos a la espera de que nos sentemos a conversar y en el marco del juicio definir la identificación de los consumidores y definir también las marcas comprometidas, de manera de someter esto al tribunal y que efectivamente se solucione esta cuestión de cara a los consumidores. Andrés Herrera, director del SERNAC, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien, buenos días. Gracias, buenos días.